Dios les bendiga a todos. Al comenzar nuestro estudio de esta noche. Anoche quedamos en analizar un poco el capítulo 7, de Apocalipsis. Vamos a tomar en cuenta algunas cosas del capítulo 6. Por ejemplo, vamos a leer lo que nos dice el capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 6, 9. La palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Muy bien, entonces tomen en cuenta que el capítulo 6 abarca los 3 años y medio del gobierno del anticristo hasta la venida del Señor. El versículo 17 lo que está hablando es de la venida del Señor. O sea, los eventos que están contenidos en el capítulo 6 son eventos que van a suceder a lo largo de los 3 años y medio, juntamente con los eventos de las 7 trompetas y de las 7 fiadas. Son elementos conjuntos. La trompeta suceden un poco antes que las fiadas, porque las trompetas son un anuncio de lo que viene después. Entonces, en este versículo que acabamos de leer, nos habla de los creyentes que están muriendo en los 3 años y medio. Mueren en manos del anticristo o de su gente, ¿verdad? Que los matan porque se niegan a obedecer las disposiciones del gobierno del anticristo, que son contrarias a la voluntad de Dios. El terreno se está preparando para eso. O sea, el mundo se está preparando. Están hablando ya de poner leyes que son contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. E incluso ya se han visto casos de personas detenidas en algunos países por citar las escrituras, contrariamente a la práctica de ciertas leyes. Ya se quiere introducir, por ejemplo, en las escuelas la enseñanza de la ideología de género, enseñarle a los niños que ya no solamente es papá y mamá, sino que pueden ser 2 papás y 2 mamás. Entonces todo ese ambiente se está preparando para la entrada del gobierno del anticristo. Y aquí en este versículo 9 nos está hablando de los muertos en Cristo dentro de los 3 años y medio. Entonces, ahora vamos a ver el capítulo 7. En el capítulo 7 lo que nos va a narrar, y les recuerdo que nosotros no estamos haciendo una exégesis palabra por palabra, sino una visión panorámica de todas las visiones del apóstol Juan. En el capítulo 7 son eventos que están pasando a nivel del cielo. O sea, en qué momento específico sucede lo que está contenido en el capítulo 7. Por ejemplo, en los primeros versículos del 1 al 9, eso es poco antes de la venida. Es poco antes de la venida, porque con la venida viene una destrucción. Entonces los ángeles están diciendo que no le hagan daño. Vamos a leer el primer texto de Apocalipsis capítulo 7 para que veamos textualmente lo que nos dice
con relación a los 144,000. Está claro en ese capítulo que los 144,000 son judíos. Muchos quieren como indicar que no, que son otros, que es el Israel espiritual, etcétera, etcétera. No. En el capítulo tenemos dos partes. Una parte que tiene que ver con los israelitas y una parte que tiene que ver con los gentiles. O sea, está el pueblo de Israel por un lado y la iglesia por el otro. Y yo le dije que a todo lo largo de Apocalipsis vamos a estar encontrándonos con eso, con que hay un pueblo israelita que se toma en cuenta y está la iglesia que también se toma en cuenta. Los dos pueblos o los dos grupos que forman el pueblo de Dios, pero que están separados, y que el Apocalipsis va hablando de cómo Dios va llevándolos hasta constituir un solo grupo o un solo pueblo de los dos grupos. Vamos a leer los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. No, muy bien. Entonces, 12,000 sellados de cada tribu. Se sellaba o se sellaría o se sellará a los siervos de Dios que son del pueblo judío. Estos 144,000 son una primicia del pueblo de Israel, de los que van a ser salvos. O sea que el número 144,000 no necesariamente quiere decir que esos son los únicos salvados del pueblo de Israel, sino que, como dice en Apocalipsis capítulo 14, son una primicia de los salvados. Eso es en el periodo previo, en la víspera de la venida del Señor Jesucristo. A partir del verso 9, entonces vemos otro grupo, o sea, del 1 al 9 o al 8, vemos el grupo de los judíos. A partir del verso 9, entonces vemos el grupo de los gentiles, o sea, la iglesia. Allí dice específicamente qué grupo es este. Vamos a leerlo, el versículo 9. Del 14. No, del 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces aquí tenemos ese grupo que está en el cielo. Estos no han resucitado, estos están muertos. Son sus espíritus que están allí delante del trono. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 20. Y vamos a leer desde el verso 3 en adelante. 3. Sí. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ok, entonces vemos las almas de los decapitados. O sea, estos son lo que vemos en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 en adelante. Ese grupo es el que está hablando aquí ahora. Pero ahora, cuando Cristo viene y establece su reino, ellos resucitan. Ellos estaban en presencia de Dios espiritualmente, pero ellos necesitaban un cuerpo glorificado. Y entonces se iban a unir al resto de la iglesia que acababa de venir de las bodas del Cordero en el cielo y que ahora se estaba estableciendo en el reino milenial. Y estos que habían muerto durante los 3 años y medio era que iban a resucitar en ese momento para unirse al resto de la iglesia. Por eso ahí dice, esta es la primera resurrección. La siguiente resurrección no tiene nada que ver con salvados, sino que es la resurrección de los perdidos. Entonces tenemos ahí el cuadro del capítulo 7 de lo que va a pasar, que debemos saber que eso corresponde al final de los 3 años y medio del anticristo, del gobierno del anticristo. Y vemos ahí cómo inmediatamente termina el número de completarse. Ahí dice incluso que fueron muertos decapitados y ahora son resucitados después de la... ¿Dónde estaban esos que fueron resucitados ahí? Estaban en la presencia del Padre y del Cordero. Y ahora cuando Cristo establece su reino, ellos resucitan para unirse al resto de la iglesia. Vamos a ver entonces el último sello. El último sello, porque lo que tiene que ver con el capítulo 6 y el capítulo 7 forma parte de lo mismo. O sea, es la segunda parte, ¿no? Que comienza en el capítulo 4. La primera parte es del 1 al 3. La segunda parte comienza en el 4, ¿verdad? Y abarca el 4, el 5, el 6 y el 7. Hasta el primer versículo del capítulo 8. Vamos a ver lo que dice el primer versículo del capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Correcto, entonces el séptimo sello es para darle apertura a las trompetas. Y vemos ahí que se hace silencio en el cielo como por media hora. El séptimo sello. ¿Por qué se hace silencio en el cielo como por media hora? Porque estamos hablando de que se van a comenzar a tocar las trompetas. En otras palabras, se termina una visión para dar paso a otra. Entonces, la visión de las trompetas son los sellos que le dan apertura. Es el séptimo sello que le da apertura al toque de las trompetas. Pero las visiones del capítulo 8, del versículo 2 en adelante, que es entonces la tercera parte. Este episodio que comienza ahí es el episodio de las trompetas, que termina en el capítulo 11. En el último versículo, en los últimos versículos, vamos a ver el capítulo 11 y vamos a ver los últimos 3 versículos del capítulo 11 de Apocalipsis. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas,
a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Muy bien. Primero nosotros vamos a encontrar en el capítulo 8, comenzando en el versículo 2, que inmediatamente comienzan a sonar las trompetas. Vamos a observar que las trompetas son eventos que abarcan solo una parte de la tierra, la tercera parte. Cada vez que sucede un episodio relacionado con una trompeta, vamos a ver que es la tercera parte. O sea, son eventos que anuncian algo peor. O sea, es algo menor dando indicio de que algo grande viene detrás. Por eso se llama trompeta, porque sucede para que se den cuenta de que detrás viene algo mayor. Estamos hablando de la justicia de Dios, de la justicia de Dios, de la ira de Dios que está cayendo sobre el mundo y que vamos a tener que padecer conjuntamente, o sea, al mismo tiempo, sucesos de los 7 sellos, sucesos de las trompetas y luego las fialas. Todo viene una cosa juntamente con la otra, o una primero e inmediatamente la otra. Cuando suenen, por ejemplo, la primera trompeta, entonces habrá un evento que anuncia que algo grande viene detrás. Y las personas van a pasar por el sufrimiento de ver en las noticias que una gran cantidad de gente sufrió un cataclismo. Y entonces pensarán, ¿qué significará esto? ¿Será que viene algo peor detrás? Y efectivamente vendrá algo peor detrás, que será la fiala. Y la fiala no abarcará una parte, sino toda la población mundial. Tenemos por ahí una persona, Efraín Abreu. Esta persona es mi hijo, mi amado hijo. Está por ahí, le agradecemos que esté presente. No te me vayas, quédate hasta el final. Tal vez digan más, pero cuando no le dan me gusta uno. Sí, vamos a ver. Entonces, estamos hablando de que al final, la última trompeta sucede después de la muerte de los dos profetas que Dios va a mandar. Que dicho sea de paso, no son Moisés y Elías. Ellos más bien tienen el ministerio de Moisés y Elías. Así como Juan no era Elías, pero tenía el espíritu de Elías, o más bien el ministerio de Elías, porque no era que Elías se había reencarnado en Juan, era que Juan tenía el ministerio del profeta Elías, o sea, las características, incluso hasta la forma de vestir de Juan era la misma de Elías. Entonces vienen estos dos personajes que son dos hombres de Dios que van a existir en el periodo de gobierno del anticristo, que ellos van a tener el ministerio del profeta Elías y de Moisés, y ellos van a durar los 3 años y medio profetizando, y después de la muerte de ellos es que va a sonar la última trompeta. Tiene una importancia grandísima la última trompeta, porque esta última trompeta va a dar lugar a que realmente se acabe el periodo profético. O sea, ya habrá de cumplirse todo lo que tiene que ver con las profecías, que ya se van a acabar las profecías, pero al mismo tiempo también se van a cumplir. La séptima trompeta la vamos a encontrar en el capítulo 10. En el capítulo 10 nosotros vamos a encontrar que nos habla de la última trompeta. Por supuesto que entonces allí nos habla de la última trompeta. El capítulo 10 tiene 11 versículos.
Vamos a leerlo desde el versículo 5 en adelante. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo. Muy bien. Entonces aquí nos está anunciando la séptima trompeta. Vamos a ver ahora en el capítulo 11, vamos a leer a partir del verso 5, el capítulo 11. ¿Cómo dice? El 5:11. 11:5. Dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Dónde van a estar los cadáveres? En la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Yo quiero que ustedes sepan que siempre que la Biblia habla de la gran ciudad, se está refiriendo a Roma. En el Apocalipsis siempre se menciona, o con frecuencia se menciona la gran ciudad, y es para referirse a Roma. Entonces la plaza de la gran ciudad que nosotros conocemos hoy es lo que se llama la plaza de San Pedro en el Vaticano, y dice que allí es que van a estar los cadáveres de los 2 profetas que Dios va a mandar. Se van a exhibir ahí en esa plaza. Entonces, después de la muerte de ellos van a durar 3 años y medio. Entonces, nosotros vimos que lo que habla Apocalipsis capítulo 6 hasta el versículo 1 del capítulo 8 tiene que ver con 3 años y medio. Entonces, lo que comienza en el versículo 2 también tiene que ver con 3 años y medio. Termina, dice que los 2 profetas iban a durar 3 años y medio. Ahora, después de la muerte de ellos y su ascensión a los cielos, es que suena la séptima trompeta. Vamos a leerlo. Después de la muerte de ellos, que son llamados al cielo. Ahí mismo, ¿verdad? Sí. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Muy bien, entonces vemos que la séptima trompeta suena después de los 3 años y medio. O sea, ya están muertos los dos profetas, que a principio del capítulo dice que iban a desarrollar su ministerio en 42 meses, que son los 3 años y medio. O sea, desde que arranque el anticristo, también arrancarán los dos profetas y van a estar 3 años y medio. Esto nos deja ver a nosotros que el gobierno del anticristo se va a extender un poco más de los 3 años y medio. Y eso podemos verlo por el hecho de que suena la séptima trompeta. Vamos a ver lo que nos dice entonces en Apocalipsis capítulo 16. Primero vemos que aquí termina ya la tercera parte. La primera parte está del 1 al 3, la segunda parte está del 4 al 8, versículo primero. La segunda parte, ¿verdad? La tercera parte comienza en el versículo 2 del capítulo 8 hasta el versículo 11. Esa es la tercera parte. Entonces, la cuarta parte tiene que ver con el capítulo 12, pero antes de pasar a la cuarta parte, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 16. Tiene 21 versículos. Vamos a ver lo que nos dicen los últimos 2 versículos. Dice así: Y toda isla huyó del cielo, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este mismo terremoto del que habla el capítulo 16, en esos versículos, es el mismo terremoto del capítulo 11. O sea, se mencionan los dos lugares, ¿por qué? Porque está hablando del mismo tiempo. Entonces, ahí caen unos granizos que son enormes. Eso significa el tamaño de un talento, dice, que representan 52 libras. Eso es una cosa enorme. El terremoto es el más grande jamás visto. Ese terremoto es único porque ahora o hasta ahora en el mundo hemos tenido terremotos locales. O sea, un terremoto que en Japón, que un terremoto que en Chile, que un terremoto que en Haití. Son terremotos locales. Pero el último terremoto y el más grande va a sacudir al planeta completo. Y la magnitud de ese terremoto será superior a todos los terremotos que han habido en el mundo. Hasta el punto de que dice que las islas serán removidas de su lugar. O sea que el lugar que tienen ahora no será el mismo lugar que van a tener en ese espacio. Fíjense que aquí no habla de las placas tectónicas, pero lógicamente que las placas tectónicas se van a mover hasta tal punto de que las islas no van a quedar en su lugar. Vamos a ver personas que están entrando. Israel Olivero de Jesús dice: amén, bendiciones. Amantina Mateo, muchas bendiciones. Que Dios bendiga al hermano Israel Olivero de Jesús. Israel Olivero de Jesús Y a la pastora Mantina Mateo, que también está por ahí. Que Dios me los bendiga mucho y gracias por acompañarnos. Entonces, claro, evidentemente que se refiere a que el terremoto va a ser tan grande que las capas tectónicas se van a mover de manera extraordinaria hasta el punto de que las islas no van a quedar en el mismo lugar. Entonces también viene el granizo y todo eso viene antes de la venida del Señor. Después de la séptima trompeta
es cuando la gran ramera va a ser destruida. Pero antes de pasar a esa parte, porque la citamos solamente para conectarla con lo que nos dice Apocalipsis capítulo 11. Pero el capítulo 9 y el 10 no lo hemos mencionado. Capítulo 9, vamos a ver los primeros versículos del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí, porque el tiempo queremos que aprovecharlo al máximo, nos queda muy poco tiempo. Este dice que la estrella, una estrella que cayó del cielo a la tierra, con la llave del pozo del abismo, abrió el pozo. Cuando habla de una estrella no está hablando literalmente de una estrella del cielo. Ustedes saben que en Apocalipsis se le llama estrella a personas. Por ejemplo, en el capítulo 1 habla de los pastores como estrellas. ¿Cómo dice Apocalipsis capítulo 1, verso 20? Apocalipsis 1:20. Sí. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Correcto. Desde el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Daniel y también en Apocalipsis se le llama estrella a los israelitas. Ahora vamos a entrar en el capítulo 12, que ya es la quinta parte, y ahí vamos a ver que nos habla de estrellas también, y que cuando habla de estrella en ese capítulo se está refiriendo a personas. Lo que quiere decir entonces que esta estrella es una persona. No es una estrella, un astro, porque un astro no tiene una mano para coger una llave en la mano y abrir una cerradura. Y esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Entonces, por lo pronto podemos decir que esta estrella es una persona, que es un espíritu maligno, que es un ángel de Dios o que es una persona con autoridad. Es algo que la palabra no nos aclara. De modo que tratemos de quedarnos donde la palabra se queda. Sí. O sea, donde la palabra se queda, quedémonos nosotros. No querramos meternos más allá. Ahora bien, abre el pozo del abismo y salen langostas como nubes. Dice que oscurecieron el sol como las langostas. O sea, se usa el símil. ¿Qué significa? O sea, se usa un lenguaje literario, metafórico, para darnos la idea de que estos demonios eran tan numerosos, porque no es que va a ser literalmente así, no es que los demonios van a oscurecer el sol, sino que nos está dando la idea de que son tantos los demonios, porque quienes habitan en el pozo del abismo son demonios. Y en el mismo capítulo dice que el jefe de eso que salen del abismo es Satanás, y van a atormentar a los hombres durante un periodo de tiempo corto. Léalo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Correcto, Satanás mismo. Y entonces, ¿qué tiempo que van a atormentar a los hombres? Según, léalo desde el versículo 4 en adelante. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses. De los 3 años y medio que va a durar el gobierno del anticristo, 5 meses habrá posesiones demoníacas a gran escala. En el mundo,
la gente va a estar cayendo al suelo poseída por demonios durante 5 meses. Y la posesión de demonios no será tan buena, o no va a ser buena en lo absoluto. Va a ser terrible. Lo compara como cuando una persona sufre una picadura de alacrán. Todo el que conoce lo que es una picadura de escorpión sabe que la persona puede llegar al punto de botar espumarajo por la boca. Cuando la persona es picada por un escorpión, puede botar espumarajo por la boca, puede sufrir convulsiones, incluso puede hasta morir. Pero aquí no van a morir, sino que van a ser atormentados durante 5 meses. Todos los que sean poseídos en ese tiempo, fíjense que habla de que es una cantidad de demonios que es extraordinariamente grande y que van a estar trabajando con la gente en el mundo. Van a ser atormentados 5 meses. El tiempo se acabó. Bueno, se nos acabó el tiempo. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas de cosas que no puedan comprender o que nosotros hayamos dejado alguna duda. Hagan sus preguntas, no importa que sea fuera del horario del programa, que nosotros la tomamos en cuenta para contestársela en el espacio del programa. Mañana vamos a darle continuidad a este tema. Recuerden que estamos en una visión panorámica de Apocalipsis. Estamos tratando lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso 2, donde dice de las cosas que ha visto. O sea, estamos hablando de las cosas que Juan vio. Entonces, las cosas que Juan vio, nosotros vamos a tratar en detalles, palabra por palabra, pero ahora estamos dando una visión panorámica de todo el libro de Apocalipsis y después volvemos al capítulo 1, al versículo 3, para dividir ese texto en las palabras que tiene y tratarlo con detalle. Y así trataremos con detalle cada versículo del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo. Gracias por el tiempo que usted dedica para escuchar este estudio y mañana le vamos a dar continuidad. Que Dios les bendiga abundantemente.